esto de que la economía y la política anden en cuerdas separadas se acabó hace tiempo. O sea, lo que ocurre en la economía, la desconfianza que genera todas las actividades del gobierno y sus actos cuestionables, hace que no haya confianza en invertir. César Gutiérrez, precisamente, expresidente de Petroperú, se encuentra con nosotros en la comunicación. César, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo es que llegas tú a esta conclusión? Diametralmente opuesta a lo que nos vende el gobierno diciéndonos que estamos en un país que ya superó la crisis, que las protestas ya se calmaron y estamos en un contexto de paz social que nos permite encumbrar a nivel internacional. Mira, cuando se habla de economía hay que hablar de cifras, ¿no? Como dicen, pues la matemática no es una opinión, y las cifras son elocuentes. La publicación del informe del Banco Central nos indica dos cosas bastante graves. Primero, es una corrección de las expectativas del crecimiento de la economía, lo que llama el crecimiento del PBI. Y esa corrección lo lleva a lo que pensaban antes de 3, ahora lo llevó a un 2.2. Pero esa es la visión del Banco Central, que ha sido bastante benévola. El propio Banco Central nos dice que las entidades financieras que hacen análisis de las proyecciones económicas me señalan que el crecimiento no será 2.4, 2.2, sino 1.9. Señal de alerta. Entidades de estudios económicos del sistema financiero. Pero mientras escribía esto y hablaba yo del 1.9, así como la corrección que has hecho respecto al nivel de aprobación del Ejecutivo Legislativo, que es correcto lo que afirma si las cifras eran anteriores, el Scotiabank el día de ayer hace una afirmación mucho más audaz. Dice, ya no es 1.9 lo que yo opinó por el primer trimestre de este año, ahora es 1.4. Eso significa que el crecimiento de la economía es sumamente malo, sumamente vulnerable. Y ahí el efecto del niño están suponiendo un efecto bastante moderado. No vamos a ser tremendistas con el efecto del niño, que podría ser catastrófico, vamos a seguir la misma lógica, pero en esa lógica es 1.9, 1.4 el crecimiento que estima el PBI, el Scotiabank. Vamos a ver, seguramente el BCP y el BBV, que también estilan este tipo de cosas, los próximos días harán su pronóstico y deben Así estar es. alrededor de eso. Ahora, César, yo leí el report, yo leí el pronóstico del Centro de Investigación Financiera del Continental, del BBVA, en la cual menciona que, por ejemplo, dentro de poco habrán 300.000 peruanos más que se van a sumar al grupo de peruanos que se encuentran en estos momentos en situación de pobreza. Y yo me pregunto Y, entonces, y ¿dónde están las cifras en azul que el gobierno nos está vendiendo, que estamos recuperando empleo, inversión privada, que los inversionistas están volviendo al país? Si el sector financiero te dice, oye, estamos yendo para mal, porque más de 250.000 de peruanos van a pasar a la pobreza. y aparte del tema de la pobreza, que lo significativo es, hay una reactivación económica cuando hay inversión. ¿Y qué nos dice el pronóstico de la inversión del Banco Central? Dice que en vez de crecer la inversión, y el año pasado ya decreció, este año va a decrecer 2.5. Eso es grave. O sea, el decrecimiento de la inversión significa decrecimiento de la economía, el decrecimiento de la economía o crecimiento demasiado lento significa más pobreza, que tú lo que has mencionado. Esos son los pronósticos. Ahora, ¿qué puede hacer para cambiar? Recuperar la confianza. Y yo justamente lo que decía, ¿cómo vamos a recuperar la confianza si tenemos un ejecutivo donde la presidenta Boluarte todos los fines de semana es indicada por gente que lo apoyó en la campaña, que parecen ciertos, y sus desmentidos son completamente débiles, ¿no? Un escueto, no, yo no lo conozco. Y en el caso del legislativo, pues la cosa, digamos, lo mochasueldos, ¿no? La gente que comete excesos sobre los gastos que ha hecho esta mesa directiva, los viajes al exterior inoportunos, muestran pues un legislativo sumamente dispendioso y poco dedicado a trabajos que lleven a desarrollo. Entonces, con un ejecutivo legislativo que conforman el gobierno desacreditados y el tema principal para la inversión es la confianza, ¿cómo podemos pensar que nos puede ir bien? Claro, el Ejecutivo cree que va a llegar fácilmente al 2026, a julio del 2026, y el Congreso ya ha puesto ciertas tareas, pues ahora, así como fueron por la SUNEDO, así como fueron por el nombramiento del mismo Tribunal Constitucional, ahora se han puesto a la tarea de la Junta Nacional de Justicia, de la OMPE y de la RENIEC, entonces, y del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es la tarea del legislativo.
y eso, a eso están enfrascados. Pero Ya. temas que lleven a desarrollo son absolutos. El dispendio es lo que los Ya, caracteriza. pero César, a ver, antes se decía que el problema de la fuga de capitales privados era consecuencia de la presencia de Pedro Castillo en el gobierno, que era un desastre el manejo económico del país, era un desastre de gobierno y eso creo que ni el propio castillista lo podría negar. Sin embargo, ¿qué pasa con este gobierno de Boluarte? Donde supuestamente hay una combinación, amalgamaron a los técnicos y los políticos. Hay una combinación perfecta para que se pueda manejar de forma eficiente y responsable los recursos públicos. Sin embargo, la data que tenemos es que la inversión privada sigue cayendo. En el primer trimestre de 2023 cayó el 12% y ya en manos de Dina Boluarte. ¿A qué se debe esto? La desconfianza, y la desconfianza pasa. Primero veamos las designaciones de ministros. Si bien es cierto, fue bastante tolerante el primer gabinete, cuando vemos los relevos, las críticas que tenía el ministro de Justicia, ¿no? Las críticas que tiene el ministro de Salud, que ha suplantado a una persona que salió entre severos cuestionamientos, las críticas al ministro de Energía y Minas, sencillamente no son juego, son temas de sectores sumamente vulnerables para el tema económico, a los cuales sencillamente no están respondiendo con las personas apropiadas. Pero aparte de eso, lo que se ve es unos círculos de poder que se andan disputando entre sí, se hacen acusaciones y sencillamente el Ejecutivo no reacciona. Tenemos el caso, por ejemplo, de la denuncia de salud, 41 millones de soles pagados. ¿Acaso se ha movido una pestaña al presidente de salud? En absoluto. Y he coludido con mi trabajo con pruebas más que evidentes. Si involucra o no al señor Otárola es otra cosa. Pero el tema de la conexión de un señor ministro de Trabajo con el presidente de Salud ha sido evidente querer favorecer de un pago inmediato cuando así hubiera un laudo arbitral. Lo que hubiera significado es, está dentro de las prioridades, cuántos laudos adicionales tenemos en los cuales hay que darle prioridad. Ese tema de la corrupción, porque eso es corrupción, genera una gran desconfianza en los actores económicos y se pregunta, ¿será sostenible el gobierno? Las inversiones ¿Ya? requieren largo plazo de maduración. ¿En qué nos encontraremos después, dentro de 6 o 7 meses? ¿Serán sostenibles? Y mientras tanto, como no hay una respuesta coherente sobre eso, con acciones que den confianza, sencillamente me retraigo la inversión y vamos viendo lo que estamos viviendo. Un primer trimestre, en vez de crecer la economía, ha decrecido. Y hay una gran expectativa que crezca, pero crezca algo pequeño como 1.4 fin de año. Esa es la visión. Entonces, el tema que está viniendo acá es un tema de naturaleza política, en designación de personas, de mantener personas cuestionadas en el gabinete, y sencillamente con eso no puedes avanzar. Más aún, ¿Ya? el ajuste de cuentas entre tres círculos de poder que parecen existir al interior del Ejecutivo. Ya, ¿y dónde queda aquella frase que, por ejemplo, tantas veces escuché, que al empresario privado no le importa las peleas políticas en el país? Al empresario privado lo que le importa es ganar plata. Y si a río revuelto pueden ser los pescadores que sigan pescando positivamente, se seguirán quedando. No le importa si quieren vacar, no le importa si el gobierno es un desastre, si el Congreso es un desastre, como lo pasa en estos momentos. Si sigue ganando, si le respetan el contrato, le respetan la estabilidad jurídica, el empresario se sigue quedando y sigue facturando. ¿Dónde queda todo eso? Claro, y justamente es lo que yo decía al inicio del artículo que tú mencionas como referencia, decía, esto de que la economía y la política anden en cuerdas separadas se acabó hace tiempo. O sea, lo que ocurre en la economía, la desconfianza que genera todas las actividades del gobierno y sus actos cuestionables, hace que no haya confianza en invertir. Mientras no haya confianza en invertir, pues habrá algunos que harán negocios, probablemente la gente ligada al gobierno, pero el gran negocio, el minero energético, que significa un arrastre de inversión, o el tema de servicios, por ejemplo, de telecomunicación, los servicios financieros, no funciona. Mientras tanto, eso, el crecimiento no solamente es lento, sino tiende a un decrecimiento que ya lo hemos tenido en el primer trimestre. Ahora, ¿qué significan, un poco aterrizando más el tema, qué significa cada punto menos de proyección de crecimiento de la economía del país? Si antes nos decían, crecemos 2.9, luego dicen, no, va a ser 2.6, y luego dicen, no, 2.3, y luego, no, es 1.9, no, es 1.4. Cada punto de reducción, ¿qué significa en buen cristiano, César? Mira, un punto del PBI significa más o menos 2.000 millones de dólares. Eso es lo que significa un punto del PBI. 2.000 Entonces, millones. cuando pasamos de 2.000 millones de dólares, Ya. cuando pasamos de dólares, ¿ah? Cuando pasamos de 3 a 2, fueron 2.000 millones de dólares menos. Mira lo que se puede hacer con 2.000 millones de dólares en una serie de ministerios. Eso representa mucho dinero y hasta 4 o 5 ministerios se podrían
financiar con esa cantidad de dinero que se va perdiendo. Pero aparte de todo lo que hemos mencionado y ahora que referencio a los ministerios, es la apuesta del gobierno ha sido de inversión pública, es decir, la ejecución de los ministerios, gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ministros que están aprendiendo, gobernadores regionales y alcaldes que están aprendiendo. En ese proceso de aprendizaje no podemos esperar gran cosa. Ejecutar en el Estado es difícil. Hay gente que se opone, hay los vetos a las buenas pro que existen y eso hace que se retrasen las obras. Eso lo están sufriendo, pero más aún con un conjunto de gente que no bate en el cargo. Hay que recordar que los ministros de Estado, el que más tiempo tiene son 6 meses. Están en aprendizaje y ninguno tenía un gran expertise. Mucho se habla de la experiencia del señor Otárola, pero si tú miras qué tiempo fue ministro del gobierno de Ollanta, no llegó al año. Entonces no es que tuvieran una super experiencia y el resto de ministros no tienen ninguna experiencia. Han estado en segundo nivel, en cargos públicos y otros fuera del Estado y ya manejar en el Estado es complicado. Entonces, con un conjunto de gente aprendiendo a apostar a la inversión pública, que eso va a generar un poco el avance del PBI, es apostar sencillamente con mucho riesgo y que lamentablemente no va a dar ningún resultado. Por otro lado, como tú miras los proyectos que se han puesto para crecimiento que pone el Banco Central en puerto, cosas que vienen de antes, en unas líneas de transmisión eléctrica, cosas que vienen de antes, pero nada nuevo. Es la inercia de cosas que están caminando y por eso es como al no haber nada nuevo es que se pronostica que la inversión privada caerá a 2.5. Esa es la realidad. Ahora, nadie va a inventar ya invertir a estas alturas. Te anticipaste en parte la respuesta, con la respuesta a la siguiente pregunta que quería hacerte. Si la parte privada no está funcionando, entonces el motor de la economía de un país tiene que ser la inversión pública. Y la inversión pública, quería preguntarte cómo lo estás viendo, ya me respondiste en parte. Entonces, yo complemento la pregunta. Si la inversión pública no está funcionando, ¿a qué se debe? Porque si nosotros manejamos, el tesoro público es bastante rico, enorme, y cada año vemos que todititos los sectores, todititas las instituciones devuelven plata sin contar los más de 25.000 millones de soles que se roban en corrupción, sin contar esa cantidad de plata, es sabida la situación de que en el Perú el problema no es la plata, no es la falta de plata. Pero la inversión pública, ¿por qué no se agiliza? ¿Por qué no se acelera? ¿Cuál es el problema? La capacidad de gestión. La capacidad de gestión es un gran problema. O sea, ¿qué significa la capacidad de gestión? Soy un funcionario público, estoy en una institución pública y ese es mi ministerio, empresa pública. Yo debo agarrar mi presupuesto y aquellas obras y compras que decidí hacerlas, debo ejecutarlas. Y para eso necesito celeridad con mi departamento de compra y mi departamento de obras. Pero si no sé manejar eso, estoy en aprendizaje, por supuesto que voy a demorar, y eso es lo que está ocurriendo. En las instituciones públicas, la gente que se ha puesto son de un nivel bastante bajo, o sea, no saben cómo ejecutar. Ejecutar en el Estado tiene sus dificultades, porque por supuesto entra la Contraloría, entra el opositor que te pone un veto, te intenta bloquear una buena pro, pero hay que saber manejarse en ese terreno, y cuando uno sabe manejarse pasa lo que está pasando. Y eso no solamente de los gobiernos regionales y locales, que desde Lima siempre se ha dicho, es que no saben ejecutar, tienen canon y sobre canon y no saben hacerlo. ¿Y acaso no han visto que los ministerios andan en el mismo problema, en la misma dinámica, que ejecutan el 70% en el mejor de los casos de lo proyectado y el 30% lo devuelven? O instituciones, por ejemplo, como de salud, que se pone un superávit fiscal y un superávit, digamos, de presupuestal, y el superávit presupuestal lo incrementan después por capacidad de ejecución cuando hay tantas carencias en el tema de salud. Es capacidad de gestión, sin duda alguna, es personal. Yo estoy revisando, por ejemplo, César, ahora que estamos hablando de un contexto de desastres y que nos advierten que el PBI va a disminuir si es que no enfrentan de forma eficiente las labores preventivas desde los diferentes niveles de gobierno. Y algunos los hacen en comparación con lo que pasó en el 97 o lo que pasó hasta el 82-83 con los efectos del Niño que ocurrieron y que nos hicieron bajar varios puntos porcentuales en el PBI. Ya nos dijiste, cada punto del PBI equivale a 2.000 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy bordean los 8.000 millones de soles, cada punto. Imagina que bajemos 3 puntos del PBI. Ya estamos hablando por encima de los 20.000 millones de soles, casi 30.000 millones de soles. Entonces, yo reviso, por ejemplo, el MEF y la partida que le asignan a INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Le dan una partida de 464 millones de soles y un poco más. Y a la fecha,
Hoy, 27 de exitosa. junio, solamente ejecutó el 6.5% de su presupuesto. Madre mía, ¿cómo es posible que un país con tantos desastres, INDECI, que es el ente rector de defensa civil, ejecute menos del 7% de su presupuesto? De los 464 millones y medio y más que tiene, solamente ejecutó 29 millones. Y aparte de eso, mira, y aparte de eso, que ya es un problema de la capacidad de gestión, hereda otros problemas, el INDES y todo lo que significa la habilitación de tener infraestructura preparada para el niño, que ha sido el desastre de la reconstrucción con cambios, que ese desastre lo hemos visto en este primer trimestre del año y sencillamente eso no se ha corregido. Tenemos pues la reconstrucción con cambios, los acuerdos de gobierno que tampoco han funcionado y estamos discutiendo, por ejemplo, el caso de la carretera central, cuál es el trazo que debía llevarse y no se ponen de acuerdo. Entonces, hay un gran desconocimiento, una gran desinteligencia, más una herencia de cosas que no se han hecho. Entonces, no hay la gente apropiada para hacer esto, lamentablemente, y el gobierno está más preocupado en poner cuotas de poder político. Lo estamos hablando del Ministerio de Salud, por ejemplo, parece que eso corresponde a una cuota con Alianza para el Progreso, porque el ministro yo no le veo mayores pergaminos, es un momento muy difícil como tiene que afrontar el dengue y otras pandemias. Entonces, no están jugando con la sapiencia de vida de poder abordar grandes problemas que están heredando. Lo estamos viendo en el Ministerio de Transportes también, que hay mucho discurso, mucho aviso, mucha prensa, mucha propaganda y realizaciones no las vemos. Y aquí lo que necesitamos es inauguraciones, no de primeras piedras, sino de obras terminadas, porque el presupuesto tiene. Lamentablemente no lo estamos viendo. Y por eso mi pronóstico que estoy diciendo ahí es una situación muy complicada. Probablemente el gobierno pueda durar, porque todavía no hay la masa social de repente que los eche, pero si seguimos en ese orden, y todos aquellos que están contentos con el gobierno, podemos esperarnos al 2026, que hemos en una situación muy calamitosa, y eso no es deseable. Es hora de presionar, es hora de enrumbar, pero diciéndole, oiga, ya basta de luchas internas en sus grupos de poder en el Ejecutivo, y basta de estos excesos que tiene el Legislativo, que lamentablemente tiene un gran malestar ciudadano. Bien, César Gutiérrez, muchas gracias por la comunicación alcanzada.